En esta zona es un problema la violencia contra las mujeres y desafortunadamente en algunos cabildos indígenas también se presenta. He participado en diferentes procesos con mujeres y para mí es muy importante ayudarlas a estabilizarse socioeconómicamente, sobre todo a las madres solteras y a las viudas. Creo que la violencia intrafamiliar se puede acabar cuando se respeten uno al otro en la familia, cuando se valoren. Por eso quiero enfocarme en procesos no solo con las mujeres, sino con toda la familia. Ana Milena, lideresa indígena en el departamento del Putumayo, sur de Colombia. Nos ha tocado bastante fuerte. Yo trabajé en una casa 3 meses. ¿Y sabe lo que me ofrecía el esposo de la señora? Me ofrecía el señor $20 para acostarme con él. Siempre me acosaba, siempre me acosaba. Me decía, toma los $20. Yo sé que tú estás pasando trabajo. Mándaselo a tu familia. Yo salí de la casa. No lo denuncié, preferí salir. Mujer venezolana, Grupo Focal de Tulcán, noviembre 2018. Honduras es un país donde impera el machismo. Ser gay ya significa ser perseguido. Nacer como hombre y sentirte mujer está considerado pecado capital. Si eres trans, o bien trabajas como peluquera o masajista, o bien ejerces la prostitución. A los 18 años, Kendra tuvo que marcharse de casa. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Quiero explicar lo que es la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Se trata de una campaña internacional anual que empieza el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y termina el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. La campaña nace en 1991 y fue puesta en marcha por activistas del Women's Global Leadership Institute. Como apoyo a esta iniciativa de la sociedad civil, la campaña del secretario general de las Naciones Unidas, Únete, trabaja para poner fin a la violencia contra las mujeres y hace un llamado para emprender medidas mundiales que mejoren la concienciación, impulsen esfuerzos de promoción y compartan conocimientos e innovaciones. El tema mundial de este es Pinta el mundo de naranja. Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. En el marco de esta campaña vamos a tener este conversatorio con expertas en el tema de diversas organizaciones para ahondar sobre cómo se puede enfrentar la violencia contra las niñas y mujeres refugiadas y desplazadas en América Latina. Para este encuentro nos acompañan las siguientes invitadas. María Vances del Rey, quien es coordinadora senior de protección de la Oficina Regional del ACNUR. Clara del Campo, encargada de campañas para Suramérica de Amnistía Internacional. Ana Grace Cabrera, asesora regional de Mujeres, Paz y Seguridad de la ONU Mujeres. Emma Puig de la Bella Casa, quien es asesora senior de género y violencia de género para América Latina y el Caribe de Hayas. ¿Qué les parece entonces si iniciamos nuestra conversación con nuestro anfitrión ACNUR? Comienzo entonces pidiéndole a María Vances de ACNUR que nos comente sobre el contexto en la región. ¿Quiénes son las mujeres y niñas refugiadas y desplazadas que se encuentran en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son los principales retos que están enfrentando? Buenas tardes, muchísimas gracias, Luzmeli, por la introducción, y es un honor para mí, en nombre del ACNUR, ser parte de estos conversatorios. En cuanto a las respuestas, a las preguntas que ustedes me han hecho, es importante primero recordar qué entendemos como personas refugiadas y desplazadas. Son aquellas personas que se han visto obligadas a huir de sus países o de su lugar de residencia por motivos de violencia, de persecución, de libertad o integridad física o violaciones de derechos humanos, y en el contexto de las Américas puede estar relacionado o derivadas como, por ejemplo, de conflictos armados, de graves desórdenes públicos o diferentes situaciones de violencia. Es decir, son personas que han huido de sus países en busca de seguridad y de protección, y en el caso de desplazadas internas son aquellas que han huido de sus situaciones o de lugares
de residencia dentro de su propio país y que se enfrentan también en las mismas situaciones de riesgos de buscando protección y seguridad en otros países o, en su caso, en otras partes de su país. ¿Qué significa también el mandato del ACNUR? ¿No? Para aquellas personas que no lo conozcan, el ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que tiene un mandato derivado de la Asamblea General de Naciones Unidas para dar protección a las personas desplazadas forzosamente y para buscar soluciones a sus problemas. Cuando hablamos de personas o de niñas y mujeres refugiadas y desplazadas en la región de la América Latina y el Caribe, debemos tener presente que la región ahora mismo enfrenta en estos momentos niveles de desplazamiento forzado nunca vistos en la región y actualmente tenemos aproximadamente 18,4 millones de personas refugiadas y desplazadas en América Latina y en el Caribe, es decir, 1 de cada 5 personas afectadas por el desplazamiento forzado en el mundo se encuentran en esta región, de las cuales las mujeres y las niñas representan cerca de la mitad de las personas refugiadas y desplazadas internas en América Latina y en el Caribe. Ustedes me han preguntado también cuáles son los retos en los que estas personas se enfrentan. Hay que tener en cuenta que no solamente con el COVID, pero agravado por el COVID, las situaciones de las personas que huyen de sus países se ha habido agravada, por ejemplo, con haber cerrado las fronteras, con las limitaciones de poder acceder a protección, de poder pedir asilo, que es un derecho universal humano para que todas aquellas personas que sufren persecución o que tienen que huir de la persecución por las razones que he mencionado. También ha impactado verdaderamente en cuanto a poder tener acceso a derechos básicos, sobre todo a la vivienda, a la educación, a tener unas vías de regularización, por ejemplo, o un estatuto legal en el país en el que están pidiendo protección o asilo. También han sufrido xenofobia y discriminación precisamente por su origen, por venir de otros países, por su condición legal o también por su raza o por su condición religiosa o por la orientación sexual. También hemos visto que también tienen riesgos en sus propios viajes de huida. También hay un riesgo de poder caer en la violencia de género, en la violencia sexual y sobre todo implica no solamente a las personas que son refugiadas, que están ya en un país de acogida, pero también a aquellas que huyen en ese camino hasta que llegan a un país que les ofrece protección. Y cuando hablo de personas del interés del ACNUR, nos referimos no solamente a las refugiadas o refugiados, también a los demandantes o solicitantes de la condición de refugiado, también a las personas que no tienen una nacionalidad bajo ningún país, así también, como he dicho, a los desplazados internos. Yo creo que además también tenemos que tener en cuenta que hemos visto no solamente la limitación a un acceso al territorio, que eso es importante porque estas personas implica que puedan ser forzadas a entrar de manera irregular a otros países en busca de esa protección, que eso conlleva que tengan una inseguridad jurídica en el país en el que están y, por lo tanto, acceso a derechos básicos que tendrían que tener precisamente no están garantizados y con eso puede también llevar a que tengan que tener, como se dice en inglés, el coping mechanism, ¿no? Que tengan que verdaderamente llegar a tener que trabajar como esclavas sexuales o tener que tener otro tipo de trabajos que van en contra de los derechos humanos para poder sobrevivir, precisamente porque no tienen una facilidad para poder trabajar, para tener una condición legal y por ello se tienen que ser forzadas a lo mejor a este tipo de manifestaciones. Yo creo que ahí lo vamos a dejar por ahora para esta primera pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, por este balance que nos estás presentando, tanto de la realidad como los retos y los desafíos, que además también pudimos escuchar estos testimonios al inicio de este encuentro. Me gustaría ahora preguntarle a Ana Grace Cabrera, de ONU Mujeres, sobre cuál es la situación general de violencia de género en América Latina y el Caribe. Y de seguida en esa misma intervención, que nos diga cómo considera que la violencia de género está afectando a las mujeres y niñas refugiadas y desplazadas en la región. Muchas gracias, Luzmeli. Y voy a partir de la segunda pregunta. ONU Mujeres reconoce la violencia, el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres como factor causal
de la movilidad humana, de los desplazamientos, de las migraciones y de la necesidad de protección internacional de mujeres, niñas y adolescentes, pero también reconoce como una consecuencia la misma. Y reconocemos el alto riesgo que las mujeres enfrentan desde el momento mismo de tomar la decisión, o antes, ¿verdad?, de tomar la decisión de partir, durante la huida o el tránsito, durante la estadía en un país que las podría acoger, pero también durante el retorno y la reintegración. Es decir, durante todo el ciclo de movilidad humana, las mujeres se enfrentan una situación de alto riesgo de sufrir violencia, particularmente violencia sexual o trata con motivos de explotación sexual. Esto es muy importante mencionarlo porque entonces comprendemos por qué la necesidad de abordar la movilidad humana desde una perspectiva de igualdad de género y aplicando un análisis diferenciado del impacto de la movilidad y en ese sentido, cuando hablamos de mujeres afectadas por la movilidad humana, también hablamos de aquellas que se quedan en casa, pero se quedan bajo la vigilancia de otras personas que consideran que pueden apropiarse de su vida, que las consideran disponibles, que las consideran expropiables porque van a recibir remesas y que además están sin el apoyo de sus compañeros de vida o de sus familiares durante todo el proceso de atención a sus familias. Entonces, quisiera empezar con eso porque esto nos da la oportunidad entonces de revisar las cifras. Como ustedes saben, es muy difícil tener cifras reales para todas las regiones del mundo. Esto nos escapa a América Latina. Tenemos diferentes formas de medir, figuras delictivas cuando las tenemos, ¿verdad? Y muy pocas, no todos los países están aportando información. Sin embargo, las cifras que tenemos confirmadas regularmente por los países que sí reportan, sabemos que por lo menos solo para el 2020, más de 4,000 casos de femicidio en la región latinoamericana. O sea, en pocas palabras, un escándalo. Y de todos estos casos, sí queremos decir que en algunos países se ha mostrado una tendencia a disminución, incluso de un 10% con respecto al 2019, en donde se reportaban más de 4,500 casos. Esta tendencia no necesariamente refleja que se ha disminuido el femicidio. Puede llegar a reflejar dos cuestiones. La primera, la falta de acceso de las mujeres a la denuncia y a los mecanismos usuales de protección. En ese sentido, ya nuestra colega María Vances nos decía, de ACNUR, nos decía cómo la pandemia ha tenido un efecto importantísimo y un impacto crucial en la vida de las mujeres. No solamente les ha quitado, y ahí decir que ONU Mujeres y CARE han hecho análisis rápidos de género para ver cómo le afecta las crisis a las mujeres particularmente, y en todos los análisis sale cómo las mujeres están reportando la pérdida de la autonomía social, de la autonomía económica, de la autonomía política. Entonces, esta pérdida de autonomías ha generado un desbalance y un vacío mucho más grande para que las mujeres puedan acceder a la protección. Muchos de los delitos, entonces, no solo no se están registrando, pero también hay otros delitos que se están incrementando, como la trata de mujeres con fines de explotación sexual y como también la desaparición de mujeres. Y en ese sentido, en esta gran, incremento de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, se puede considerar que muchas de ellas, ellas hacen uso de la huida como único recurso
para protegerse de la violencia contra las mujeres. Y termino tal vez diciendo que las crisis socionaturales que afectan la región también han incrementado esa situación desesperante que las ponen en una situación de riesgo vital. Esto aunado a la incapacidad de muchos de los sistemas de seguridad y justicia de ofrecer una garantía y una protección a la vida y la seguridad de las mujeres. Voy a citar el caso de Guatemala, soy guatemalteca, entonces me siento cómoda con citarlo. Fíjense que para Guatemala tenemos más de 60,000 denuncias al año de femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. ¿Qué sistema de justicia aguanta con eso? Entonces, aunque hagan esfuerzos, como por ejemplo los sistemas de justicia especializados para abordar el tema, la realidad es que ningún sistema aguanta con esta situación de crisis, de femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres que, por supuesto, generan desplazamiento. Voy a devolver el micrófono aquí, querida Luz Meli. Muchísimas gracias, Ana Grace, con tu participación y lo que también nos dijo María. La verdad es que el panorama es conmovedor y fuerte, ¿no? Y yo quisiera que con lo que Ana Grace dijo, también esto nos da entrada a la pregunta Clara del Campo de Amnistía Internacional y es ver qué han identificado Amnistía Internacional en sus investigaciones en la región sobre cómo la violencia de género ha podido ser un motivo por el cual una mujer o una niña se vean obligadas a desplazarse. Muchas gracias, Luzmeli, y gracias a mis compañeras de la conversación por sus reflexiones e información. Como retrataba recién Ana Grace, la verdad es que las mujeres y niñas en las Américas enfrentan muy altos niveles de violencia basada en género, y uno de los factores clave que hemos identificado desde Amnistía Internacional que las obliga a desplazarse es precisamente cuando las autoridades fallan en brindarles la protección que deberían darles para garantizar que puedan llevar una vida libre de violencia. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha documentado y hemos trabajado en Honduras, El Salvador y Guatemala con mujeres y niñas que buscan escapar ya sea de la violencia doméstica o violencia de grupos o bandas criminales que las quieren reclutar, o incluso que enfrentan más violencia porque se han atrevido a denunciar a sus agresores y las autoridades no han sido capaces o no han querido protegerlas. También hemos documentado cómo mujeres trans son violentadas por grupos del crimen organizado o por las mismas fuerzas de seguridad porque no responden o no cumplen con los estándares de género tradicionalmente aceptados en estos países. Otro ejemplo que hemos trabajado y documentado desde Amnistía Internacional es el caso de las mujeres defensoras de derechos humanos en Centroamérica, en México o, por ejemplo, en Colombia, quienes huyen de su comunidad o incluso de su país para resguardar sus vidas cuando reciben amenazas o ataques como resultado de su activismo y defensa de derechos humanos. En muchos casos incluso por la defensa de los derechos de las niñas y las mujeres en sus comunidades. Desde nuestra organización hemos identificado también que si bien es difícil en general para las mujeres en nuestra región denunciar y acudir a los servicios existentes en cada país para recibir atención y protección, lo es todavía más para las mujeres desplazadas, refugiadas, en situación de movilidad humana. En concreto, las que huyen de situaciones de violencia basada en género en sus comunidades de origen o que han enfrentado violencia en el camino, como sucede, por ejemplo, en México o en el tapón de Darién, en Panamá, e incluso que puedan haber experimentado o sufrido la violencia en los países de acogida, como hemos documentado que pasa en relación a las mujeres venezolanas en Perú, por citar un ejemplo. Las principales razones que para nosotras llevan a esta dificultad de denuncia o reporte son, en primer lugar, la falta de redes de apoyo de estas mujeres en los países de acogida o países donde terminan estableciéndose.
también el desconocimiento de las normas y las instituciones de países extraños o comunidades extrañas a la propia. Y también, un factor importantísimo que hemos documentado a través de conversaciones con mujeres en situación de movilidad humana, es el miedo a perderlo todo si son deportadas, porque van a denunciar, les ponen obstáculos por la documentación que tienen o no tienen, si la tienen, si es una documentación adecuada o no. Y ese miedo muchas veces las impide o las obstaculiza el reporte, la denuncia, y muchas veces incluso perpetúa esas situaciones de violencia. Sin embargo, bueno, y todo eso solo como para cerrar y también para hacer eco de lo que explicaba María al comienzo de esta conversación, es que si bien, bueno, existen estos factores muy puntuales de violencia basada en género que llevan a mujeres a sentir la obligación de huir de sus hogares, eso es sin perjuicio de situaciones o factores que obligan a comunidades o poblaciones enteras a abandonar sus hogares, ¿no? Como quiero decir, puede ser el caso a consecuencia de desastres naturales, como puede haber sido Haití, o violaciones masivas a los derechos humanos, como ocurre en Venezuela, donde el acceso al agua, a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia en términos generales afecta a la población en general, o conflictos armados como Colombia, falta de garantías a derechos económicos y sociales en general, como puede ser México. Pero todo ello nos conduce de nuevo a la razón fundamental que mencionaba al comienzo de mi respuesta, y es que las personas y las mujeres y niñas se ven obligadas a huir de sus hogares cuando las autoridades no les garantizan su derecho a tener una vida libre de violencia. Esa violencia tiene muchas manifestaciones que iremos desgranando y analizando a lo largo de esta conversación. Muchísimas gracias, Clara. Vamos a seguir con esta presentación inicial y vamos a hablar ahora con Emma Puig de la Belacasa de Hayes, que es una organización que cuenta con presencia en varios países de la región. Y también desde la experiencia, Emma, que ha tenido en Hayes, cómo han visto cómo esta violencia de género afecta a las mujeres y a las niñas forzadas a desplazarse en el tránsito y también en las comunidades de acogida, que también lo mencionaba Clara en su participación. Muchas gracias, Luzmeli. Es un placer estar con todas vosotras en este espacio y definitivamente yo vengo a reforzar un poco lo que están trasladando las diferentes compañeras de las diferentes organizaciones y agencias, ¿no? Desde Hayas, que trabajamos en territorio, tanto en comunidades, zona rural, zona urbana, en frontera, seguimos y evidenciamos, como todas las organizaciones, que definitivamente la violencia de género está contribuyendo al desplazamiento forzado de miles de mujeres y de niñas y adolescentes a lo largo de los países de la región. Y también estamos evidenciando que estas violencias, pues obviamente se perpetúan, se refuerzan en todo el camino, en el tránsito y en los países de destino, donde además también las mujeres y las niñas que viven en esos países de destino están sufriendo y están sobreviviendo a la violencia machista, ¿no? Y en ese sentido nos parece muy importante destacar que las afectaciones sobre la vida de las mujeres están estrechamente relacionadas con el ciclo de vida en la que se encuentran. Y por lo tanto no podemos perder de vista que lo que vive una niña y adolescente que no tiene acceso a su autonomía para sus decisiones, para el control de sus cuerpos, las va a poner en una situación de riesgo aún mayor y de mayor vulnerabilidad frente a esta violencia que viven en origen, en tránsito y en destino, y peor aún, como lo estamos evidenciando, si no están acompañadas, ¿no?, a lo largo de toda esa ruta. Nuestra presencia en estos contextos, como la de ustedes, de sus organizaciones, son contextos de crisis muy diferentes, ¿no? Estamos hablando del Cono Sur, Venezuela, Triángulo Norte, México, el Caribe, y lo que evidenciamos es que en todos estos contextos lo que estamos escuchando por parte de las propias mujeres sobrevivientes es que la violencia de género realmente en todas sus formas es un detonador para iniciar el viaje, ¿no? Y lo que evidenciamos es que no podemos, como decía Ana Grace, no podemos
desligarlo de todo ese análisis de igualdad de género. Hay una violencia sistémica, machista, estructural y patriarcal en los contextos de los países donde ya hay una crisis, donde hay una violencia instalada, y adicional a esta violencia en estos contextos se agudiza, ¿no?, esa violencia hacia los cuerpos de las mujeres y de las niñas y adolescentes con total impunidad. Y esta violencia, que está sustentada en unas normas sociales que están normalizando la violencia, ¿no?, en todos los países, no solamente dentro de los países en crisis, hacia estas mujeres, en los contextos comunitarios, en los barrios, en los espacios privados del hogar, en los espacios públicos. Se normaliza que las niñas y adolescentes tengan que llevar adelante embarazos forzados, no deseados, producto de violaciones. Se normaliza que la violencia íntima de pareja exista. Se normaliza, y lo estamos evidenciando con muchísima preocupación, las uniones forzadas de niñas con hombres adultos que les doblan la edad, y con frecuencia las familias argumentan que es por darles una vida mejor. Y en estos contextos estamos evidenciando, por lo que estamos recogiendo en los territorios, que hay un riesgo y una estrecha vinculación con la trata y tráfico. También se vive con mucho miedo diversas situaciones que propician, como lo decían mis compañeras, los actores armados que imponen sus leyes en estos contextos comunitarios y utilizan los cuerpos de las niñas y mujeres como campos de batallas, incluso sus desapariciones forzadas y el feminicidio. Entonces, el panorama realmente es terrible, ¿no? Es desalentador, y esto obviamente genera pues un proceso muy traumático y desolador para que las mujeres tengan que salir huyendo para salvar sus vidas, sus propias vidas o las de sus hijos e hijas si es que han decidido tenerla. Y en este proceso de desplazamiento, con frecuencia, bueno, solas o no acompañadas, en la búsqueda de refugio transitorio, asentamientos, pues también esto va a generar cambios dentro de sus relaciones intrafamiliares, ¿no? No solamente en el país de origen, desde donde salen, sino también en el país de destino, y obviamente va a redefinir muchísimo la identidad de género en esos contextos, ¿no? Y esto no lo podemos perder de vista. De esta forma, bueno, pensamos que la consideración de los efectos de desplazamiento sobre las propias mujeres y sus familias, como decía también Ana Grace, las que se quedan también en el país de origen, y sus hijos cuando los tienen, ¿no? Todo esto va a contribuir a generar cambios también en las relaciones de pareja y en el ejercicio de la maternidad, y esto tiene un impacto también de violencia hacia los niños y a las niñas que las acompañan, ¿no? Y en ese sentido, quizás ir cerrando, ¿no? Recordando que en esas comunidades de acogida se vuelven a encontrar en contextos donde las mujeres y niñas que las habitan, ya lo decía al principio, sufren violencias, múltiples violencias. Entonces, estas mujeres ya vienen arrastrando un estado anímico, un impacto psicosocial en sus vidas, depresión, miedo, que obviamente es la consecuencia de todas esas violencias que llegan arrastrando, ¿no? Entonces, esto las va a poner en un mayor riesgo de sufrir violencias adicionales, estigma y discriminación, como contaba María, ejercida por otras personas también de las comunidades de acogida. Entonces, bueno, en este sentido, definitivamente el panorama es muy desalentador y hace falta unir esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, Edma, también para hacer ese cierre, digamos, de la primera parte de presentar la realidad, el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Y ya que hemos hablado de esta situación que, aunque a veces a uno le cuesta definir, dar adjetivos, sí es dramática por todas las explicaciones que han dado, tanto de las cifras como de esas realidades que viven mujeres y niñas en la región y que obligan a muchas a desplazarse. Pues ya que se ha hablado de esto, también hay organizaciones como las que están aquí representadas que están trabajando para mitigar tanto los riesgos como las consecuencias de las personas, de las mujeres que han sido afectadas por estas violencias. Voy a darle la palabra entonces a Ana Grace de ONU Mujeres para que nos diga cuáles considera ONU Mujeres que son los principales avances que se han logrado hasta la fecha en la región para mitigar, frenar esta violencia que enfrentan mujeres y niñas desplazadas, refugiadas y apátridas. Muchísimas gracias, Luzmeli. Yo creo que
sí han habido avances definitivamente y muchísimos. Y quiero empezar por el marco normativo. No el marco normativo de carácter internacional y referir particularmente recomendaciones deseadas con la movilidad, con el acceso a la justicia, violencia por razón de género contra las mujeres, que incluyen la recomendación general número 26 sobre las trabajadoras migratorias, la recomendación general número 30, que es de mis favoritas, sobre las mujeres en la prevención de conflictos en situaciones de conflictos y posteriores a los conflictos, la recomendación general número 32, que por supuesto en sociedad con el ACNUR la promovemos mucho porque habla sobre las dimensiones de género del Estatuto de Refugiada, sobre el asilo, sobre la nacionalidad y la apatridia de las mujeres, la recomendación número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia y por supuesto la recomendación número 35 sobre la violencia por razones de género contra las mujeres, que actualiza la recomendación número 19. Ahí también decir que es importante mencionar, hay otra recomendación muy importante, que es la 38, que tiene que ver, por supuesto, con la parte de el tráfico de personas. Entonces, tenemos un rico marco normativo, con marcos nacionales empezamos con leyes de primera generación, pero ya hemos hecho el salto, digamos las leyes de primera generación que hablaban con relación a, más bien a la violencia intrafamiliar, es decir, se relacionaban más con el entorno en donde sucedía la violencia y no individualizaban y no, digamos, nombraban a las personas afectadas por la misma, pero ya tenemos leyes, una buena batería de leyes de segunda generación que ya te hablan de femicidio, feminicidio o violencia feminicida, ya te hablan también de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, ya también se ha, digamos, delimitado el delito contra la trata de personas, el tráfico de personas, es decir, ya tenemos leyes muy avanzadas. Creo también que debido a la situación de necesidad hemos alcanzado una buena parte de los países a tener sistemas especializados, tanto de protección, de seguridad como de justicia. Esto también es un avance muy importante que responde particularmente a la recomendación número 33 de la CEDAW que decía antes, que es muy importante porque también la recomendación general número 33 reconoce la convivencia de los sistemas, no solamente al sistema ordinario, sino también a los sistemas de impartición de justicia ancestrales, tradicionales, incluso religiosos que existen y a los que las mujeres tienen el derecho de acudir. Y en ese sentido yo te diría también que hay un mayor reconocimiento del femicidio y otras formas de violencia como crimen complejo y no como un crimen de menor impacto, sino ya se reconoce que es un crimen complejo y que además puede estar ligado a otro tipo de crímenes. Y ahí también la recomendación número 33 hace la ligación, por ejemplo, entre la impunidad, entre la situación, digamos, de falta de credibilidad y de falta de accountability de los sistemas de justicia y también, por supuesto, de la corrupción. En ese sentido, yo aquí quisiera reconocer que la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos ha hecho un gran avance al establecer la red especializada en género, que por cierto la lideró Guatemala en su momento y ahorita está bajo el liderazgo de Argentina, y que ha avanzado en el desarrollo de guías, de protocolos y de acciones específicas para abordar de manera conjunta, sistemática y profunda la violencia contra las mujeres en el ámbito regional. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Yo quisiera referirme también a las redes de apoyo que son de sociedad civil, de las organizaciones de mujeres que hacen un esfuerzo enorme
para apoyar, para generar atención especializada y gratuita, ¿verdad? Para generar rutas de protección, incluso con el pensamiento en las mujeres afectadas por la movilidad, en las requerentes de asilo y en las refugiadas. En ese sentido, también yo quisiera reconocer todo el trabajo que ha hecho el ACNUR, desde las guías que tuve a bien liderar, las guías para la prevención y la respuesta a la violencia sexual y por motivos de género contra poblaciones refugiadas, retornadas y desplazadas, pero también que ahora ya se han convertido en una política que nos permite abordar una de las cuestiones muy importantes, que es el reconocimiento sobre la base de la persecución por género y la persecución por violencia sexual. Entonces, las redes de apoyo, porque quiero referirme a ellas, y Clara nos habló muy claramente de cómo las defensoras están sufriendo persecución, pero también las defensoras se accionan para darle protección a las mujeres en la medida de las posibilidades. Como bien decía Emma, a pesar de que las condiciones de las comunidades de acogida siguen siendo patriarcales, ahí están las mujeres defendiendo y apoyando a otras mujeres, y eso es un gran avance. Yo diría también que hay un incipiente avance en la parte de la investigación para poder contar con números fehacientes, con historias de vida como las que escuchamos al inicio de esta iniciativa tan importante, y también con reportes periodísticos a través de, por ejemplo, las redes de periodistas feministas que van dándole seguimiento a la situación de las mujeres en desplazamiento. Y con esto termino. Yo diría que hay un reconocimiento de la afectación diferenciada del desplazamiento, del refugio, del retorno, de la reintegración, del asilo y de la apatridia para las mujeres y para los hombres, pero también hay un reconocimiento muy importante del rol que juegan las mujeres en la protección, en la transformación, en la resiliencia y por supuesto en el desarrollo de las comunidades, tanto de acogida como de retorno. Gracias, Luzmeli. Gracias a ti, y quisiera justamente que siguiendo lo que has comentado y has mostrado, pues darle la palabra a María Vances del Rey de ACNUR para destacar o enfocarnos en lo que está haciendo ACNUR frente a esta situación que ya describimos, qué esfuerzos se están realizando para prevenir, mitigar los riesgos y responder a esa violencia de género que afecta a mujeres y niñas forzadas a desplazarse. María. Muchísimas gracias. Creo que Ana Grace nos ha dado una verdaderamente panorama de dónde estamos y verdaderamente cuáles son los instrumentos legales, jurídicos e internacionales que tenemos para lograr que los estados tengan el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y verdaderamente trasladen esas obligaciones a sus propios sistemas nacionales de protección. Entonces, simplemente creo que Emma había dicho que tenemos que aunar esfuerzos. Evidentemente, como ustedes saben, el ACNUR no trabaja de manera individual, de manera aislada, sino primeramente es la responsabilidad de los estados velar por el cumplimiento y el acceso de los derechos de toda persona que esté dentro de su territorio y bajo su jurisdicción. Eso incluye, por lo tanto, velar por los intereses y la protección de aquellas personas que han sido acogidas en su territorio por razones de persecución, como hemos dicho, violencia o violaciones de derechos humanos, y que han sido obligadas a salir de su propio país y han encontrado refugio y protección en otro país. Dicho eso, por lo tanto, es una responsabilidad institucional y soberana de los estados de proteger a las personas, incluyendo aquellas que vienen por razones de violencia de género que han sido obligadas a huir en busca de protección. Asimismo, hay que decir que que ACNUR, de todas maneras, lo que hace con su mandato de protección y de soluciones para las personas desplazadas forzosamente, apoya a los estados para ese cumplimiento de esas obligaciones y, sobre todo, el punto de entrada sería siempre el reforzar los sistemas nacionales de protección. Con esto decir que es la inclusión
de las personas que ya están desplazadas en estos países en busca de protección, que tengan que ser beneficiados y acceso a los sistemas nacionales de protección, incluyendo también lo que se ha dicho en cuanto a un análisis diferenciado. ¿Por qué? Porque evidentemente estas personas, cada una de ellas tiene una condición jurídica distinta, asimismo específica por su condición de vulnerabilidad, porque han tenido que huir de sus propios países, con lo cual ya están en una situación de desventaja de los propios nacionales de un país y asimismo por esas razones que les han marcado y han tenido que huir, tienen una situación que requiere un tratamiento diferenciado por parte de las instituciones. No solamente unos sistemas nacionales de protección, pero también una atención especializada a los traumas que estas personas puedan tener en sus viajes. Porque, como usted ha dicho, Ana Grace ha dicho, no solamente una persona es refugiada porque por algunas razones, incluyendo aquella que sufre persecución o tiene miedo a sufrir persecución si vuelve a su país de origen por razones de género. Evidentemente, nosotros tenemos unas guías que ayuda a los estados que tienen que hacer la determinación de la condición de refugiado a aquella persona que pide asilo, si está ligada a la razón de persecución a género. Y nosotros hemos confirmado que una persona por razones de violencia de género puede ser considerada como refugiado si se aplica la ley internacional. Entonces, verdaderamente eso es una parte del problema, una parte de la dinámica que tenemos, que esa persona pueda verdaderamente ser considerada como refugiado por haberse ido de su país por razones de género. Sin embargo, también tenemos que decir que esa persecución o problemas de riesgos de género puede también darse en su propio camino de huida hacia otro país y también ahí tenemos que tener en cuenta un aspecto diferenciado. En cuanto al ACNUR, también cómo nosotros apoyamos a los estados, los apoyamos no solamente en cuanto a los sistemas nacionales de protección, pero también en cuanto a la legislación, como se ha dicho, también el avance de legislaciones, desarrollos de integración, desarrollos de programas de empleo para prevenir una mayor, que puedan seguir huyendo o que puedan volver a caer en las redes, por ejemplo, de trata o que puedan volver a caer en situaciones de violencia de género. También tenemos un apoyo en cuanto a la prevención, pero también a la protección de estas personas y, por supuesto, que cómo podemos combatirlo, ¿no? Puede haber acceso a justicia, también hemos dicho el apoyo diferenciado y, asimismo, colaborar con las autoridades para que estas personas que sobreviven a la violencia puedan verdaderamente poder enfrentarse y poder tener una vida digna después, ¿no? Y que puedan verdaderamente poder tener una vida un poco más fácil de la que han tenido, ¿no? En ese momento también abogamos porque no solamente apoyamos a las comisiones de refugiados para que estas personas puedan ser reconocidas como tales si cumplen los requisitos, también tenemos el acuerdo o la colaboración con los organismos internacionales, también con las comunidades de derechos civiles, también con la sociedad civil, así como las propias comunidades de acogida y las propias personas que están desplazadas forzosamente. Colaboramos, por supuesto, con todas las agencias de Naciones Unidas, también con ONU Mujeres, por ejemplo, y también con los abogados de derechos humanos, como pueden ser Amnistía Internacional, y algunos socios también, como puede ser Hayas, con lo cual es una respuesta integral de todos los socios distintos, porque cada uno de ellos tiene una función, pero solamente podemos verdaderamente estar complementados con otras agencias y con otros socios para poder hacer, como he dicho, la prevención, que estas personas no caigan en estas redes, que no sean objeto de violencia de género, la protección cuando ya han sido sujetos a violencia de género y dar una solución a esa situación. Ya puede ser como reconocimiento de la condición de refugiado, como puede ser sistemas de integración y como puede ser tener que tratar los traumas en los que ellos están. Luego, en cuanto al apoyo institucional, no solamente es un apoyo institucional legal, como se ha dicho, los marcos jurídicos, un cumplimiento en cuanto al acceso a la justicia, pero también que se puedan ser integradas estas personas en los sistemas no solamente de protección, pero de inclusión de acceso a derechos. Por ejemplo, todo lo que es el desarrollo sostenible, que puedan ser parte de los planes nacionales de desarrollo, por ejemplo, de inserción laboral, que puedan tener un acceso para que puedan ser autosuficientes, con lo cual no caigan en los mecanismos de supervivencia que vayan precisamente en contra de la integración de estas personas. Con lo cual, nuestro apoyo es ya sea legal, institucional, ya sea social, ya sea de inclusión y luego trabajar con aquellas comunidades de acogida para prevenir precisamente también la xenofobia, la discriminación y que puedan tener una acogida y una vida digna
siempre y cuando no puedan volver a su país de origen. Y luego, como he dicho, trabajar con las autoridades, incluyendo también la sociedad judicial, ¿no? Que también, por ejemplo, el Congreso, el Senado, lo que son los parlamentos, para que puedan desarrollarse leyes que puedan incluir a estas personas y marcos nacionales, institucionales de protección, incluyendo también, todo, por ejemplo, la implementación del protocolo de Palermo, por ejemplo, para que pueda haber sistemas nacionales contra la lucha contra la trata de personas, en la que también personas que hayan sido huidos por razones de violencia o de persecución en un país de acogida no vayan a sufrir otra vez el tener que ser víctimas de trata y que puedan también ser beneficiarios de todas aquellas situaciones o servicios que el Estado pueda brindar a las distintas personas que ya sean por trata, ya sean de violencia de género, niños, adolescentes, incluyendo, por supuesto, a todas las personas que he dicho que son interés del ACNUR, tanto ya sean con una condición regular como una condición irregular, siempre y cuando hayan sufrido una persecución y han sido que desplazarse de manera forzosa, ya sean apátridas, ya sean refugiados, ya sean personas que solicitan la condición de refugio o incluso desplazados internos. Y aquí yo creo que dejaría un poco cuál es el apoyo de ACNUR, pero siempre recalcando que no lo podemos hacer solo, que es verdaderamente un apoyo de prevención, de protección y de soluciones de manera integral, en la que todas las instituciones del Estado, pero así como de la sociedad civil y las comunidades de acogidas pueden también ser parte de esta respuesta. Aquí lo dejaría. Muchísimas gracias. Gracias, María. Mire, y justamente me da pie ese cierre de usted para pedirle a Edma que desde Jaya nos cuente cómo ha sido ese rol cómo debe ser ese rol de las organizaciones de la sociedad civil, desde ONGs internacionales como Jaya, como organizaciones de base comunitaria, en el trabajo para prevenir y responder a esa violencia de género que afecta a mujeres y niñas forzadas a desplazarse. Gracias, Luzmeli. Yo creo que María y Ana Grace ya han trasladado muy buena información sobre la necesidad de seguir trabajando de la mano. Este espacio de la respuesta humanitaria en los temas de violencia de género tiene que ser de forma coordinada y en alianza. Esto es clave desde las identidades diversas que tenemos, las organizaciones de sociedad civil, las ONGs como Hayas, agencias de Naciones Unidas con mandatos diversos, y eso es fundamental y lo estamos viendo ya, ¿no? Hay un trabajo articulado y en coordinación que se está trasladando y está contribuyendo en avances significativos. Muchos de ellos ya los han trasladado mis compañeras, no solamente en la escena política, pero también en lo práctico, ¿no? Muchas organizaciones están aportando recursos para la investigación, la generación de evidencias. No podemos dar por asentado la información, hay que reactualizarla y más en los tiempos en que la prevalencia de la violencia por tiempos del COVID, sabemos que ha aumentado todas esas evidencias para poder hacer ciencia política, cómo contribuimos y cómo están contribuyendo estas organizaciones actoras en la definición de normas y buenas prácticas que permitan, lo que hablan mis compañeras, la creación de directrices, de herramientas que contribuyan realmente a una prevención y una respuesta efectiva que mejore la vida de las mujeres y de las niñas en contextos de crisis y de desplazamiento. Y definitivamente necesitamos esos modelos que se puedan replicar en contextos diversos y en ese sentido la sociedad civil, por supuesto que es fundamental. Hay organizaciones de la sociedad civil, movimientos de mujeres en todas sus diversidades, de mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes de la población LGTBIQ que están dando respuesta en contextos de frontera, pero que no siempre están en las mesas de conversación, de diálogo, de la respuesta humanitaria y son fundamentales y están realmente desde muchísimos años diseñando programas que realmente dan una atención y contribuyen al manejo de casos para sobrevivientes de violencia y que están además articuladas en toda la región, ¿no? Que están organizadas en foros, en grupos de WhatsApp, que contribuyen a dar monitoreo y seguimiento a los compromisos de los estados. Esas organizaciones también son claves dentro del espacio en el que nos manejamos, las organizaciones que tenemos más presencia en estas plataformas de coordinación, ¿no? Tanto en los países como en el nivel regional. Y en ese sentido, pues lo que no podemos perder de vista es que desde luego estamos poniendo a las mujeres y a las niñas en el centro, sus voces, sus realidades y que al final, bueno, pues que cada organización debe sumar desde donde
se moviliza y que tenemos que ser muy proactivos, encontrar nuevas formas, movilizar recursos de forma conjunta y sobre todo abrir espacio para la participación plena y activa de las mujeres que se están organizando y, como decía Ana Grace, que están dando respuesta buscando y generando espacios de empoderamiento para las mujeres que están viviendo esta violencia. Así que desde luego desde Hayas seguimos apostando por el trabajo articulado en coordinación y colaboración multisectorial, porque pensamos que no puede ser de otra forma. Gracias. Sí, Edna, ya nos estamos acercando al final de este encuentro, pero antes de pasar a las últimas preguntas, quería saber, dar la palabra a Clara, porque ya todas ustedes han expuesto y han dicho lo que se está haciendo, pero siempre queda como la duda de, bueno, ¿qué más hay que hacer o qué más se puede hacer? Y esa es la pregunta que tenemos para Clara. ¿Qué más se debe hacer para poner fin a esta violencia que sufren mujeres y niñas desplazadas, personas, niñas refugiadas y apátridas? ¿Cómo lo han trabajado ustedes o qué retos ven ustedes desde Amnistía Internacional? Desde Amnistía Internacional y siguiendo un enfoque de derechos humanos, identificamos que quedan muchas tareas y muchas obligaciones por cumplir desde el rol del Estado. El Estado como garante y protector de los derechos humanos de todas las personas, como explicaba María en varias de sus intervenciones. Eso sin perjuicio de, como también explicaba Emma, que entendemos que estas realidades se dan en un entorno social más amplio, con una multiplicidad de actores, desde organizaciones de sociedad civil de base, organizaciones internacionales de derechos humanos o de activismo, organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas y, por supuesto, las propias personas que viven estas situaciones, ¿no? Desde las mujeres y niñas refugiadas, desplazadas, apátridas o las sobrevivientes de violencia basada en género y, en el peor de los casos, las personas que han vivido ambas situaciones. Dentro de todo ese marco, para Amnistía Internacional identificamos que son los estados los que tienen muchas obligaciones pendientes hacia las mujeres y niñas de nuestra región y en particular hacia quienes han sobrevivido a las violencias basadas en género y además han estado o están en situación de movilidad humana. En ese sentido, los estados receptores en concreto, ahí me voy a centrar en particular en estos países o estados que acogen a estas poblaciones, tienen que hacer todavía mucho más para que las mujeres y niñas desplazadas, apátridas o refugiadas puedan acceder a la justicia y a la reparación por las violaciones a derechos humanos que han sufrido. Eso quiere decir, en términos muy sencillos, que puedan poner una denuncia sin miedo y recibir la atención que necesitan y a la que tienen derecho. Y en particular, esto implica que los estados deben seguir por lo menos 3 líneas de acción para garantizar este derecho a la justicia, a la reparación. En primer lugar, fortalecer la sensibilización y la capacitación de las y los agentes estatales para que garanticen que se ponga fin al uso de estereotipos basados en género o nacionalidad que puedan presentar las personas que están realizando las denuncias. Dado que el uso de esos estereotipos muchas veces, por supuesto, son base de discriminación, también de revictimización y muchas veces son obstáculos para que impiden que las mujeres o niñas realicen esas denuncias o por lo menos las desincentivan. Y como mencionaba en mi respuesta anterior, muchas veces ese ciclo de impunidad o de miedo a la denuncia perpetúa las realidades de violencia y desprotección. La segunda línea de acción que todavía tienen pendiente de reforzar los estados es asegurar que los mecanismos de atención y protección sean accesibles para las mujeres y niñas desplazadas y refugiadas, sobrevivientes de violencia basada en género. Y de forma muy importante que, de nuevo, las y los agentes del Estado conozcan esos mecanismos para que, por ejemplo, no las rechacen cuando por fin se atreven a venir a denunciar porque no tienen una identificación determinada o tienen un estatus migratorio determinado, puede ser regular o irregular, como también mencionaba en mi intervención anterior. La tercera y última línea de acción que los estados deberían reforzar a criterio de Amnistía Internacional es que deberían difundir
ampliamente la información sobre los derechos de las mujeres refugiadas y desplazadas que tienen que acudir a los servicios y programas para sobrevivientes de violencia basada en género, y recalcar que no importa su estatus migratorio, ya sea estatus migratorio o una solicitud de condición de persona refugiada o cualquier condición migratoria entre medias. Eso en términos muy específicos de líneas de acción para reforzar el acceso a la justicia de las sobrevivientes de violencia basada en género que estén en situación de movilidad humana, pero también, además de resaltar las obligaciones o deudas que tienen los estados receptores, nos parece muy importante reconocer la importancia y la necesidad de que esos estados receptores tengan los recursos adecuados para cumplir con esas obligaciones, ya que en muchos casos estamos hablando de países receptores que de por sí cuentan con ingresos o recursos muy limitados para atender las necesidades generales de derechos humanos de la población en sus países. Y es por eso que también llamamos a los estados que tengan capacidad para ello, que contribuyan recursos financieros, técnicos, humanos, para los estados receptores en virtud del principio internacional de responsabilidad compartida, de forma que identificamos que realmente hay una oportunidad y un rol, tanto para los estados receptores como para la comunidad internacional en general, de contribuir muy específicamente a que se ponga fin a la violencia basada en género que sufren las personas, las mujeres, las niñas en situación de movilidad humana. Muchísimas gracias. Ya nos estamos acercando al final de esta conversación que ha sido muy clarificadora. Bueno, fíjense ustedes, ahora vamos a estar todos y hay muchas personas que nos están viendo. Ustedes han expuesto claramente sobre los distintos roles, el contexto, las distintas acciones, los avances que ha habido, los retos que hay. Pero estas personas, la audiencia que nos está viendo, tal vez se preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a la erradicación de esta violencia? Entonces me gustaría que les dijera a cada una de ustedes una acción que cualquier persona común y corriente pudiera hacer justamente para poner fin o contribuir a poner fin a este tipo de violencia que sufren niñas y mujeres forzadas a desplazarse. Voy a empezar, como me aparecen en la pantalla, dándole la palabra a María Vance, una acción que cree que pueda hacer alguna persona común y corriente, como las personas que nos están viendo, para contribuir también al trabajo que se está haciendo. Muchísimas gracias. Yo creo que hay que tener en cuenta que, por supuesto, las personas que son desplazadas, que son internamente refugiadas o apátridas o que están pidiendo el asilo o la condición de refugiado, no tienen esta condición porque quieren, sino simplemente porque se han visto forzadas a hacerlo, con lo cual hay que entender y hay que ponerse en la piel de estas personas que verdaderamente han sufrido, han tenido que salir, han tenido que hacer un viaje muchas veces de manera irregular. Como se ha dicho también, la problemática que tenemos en la región es una problemática de movimientos también mixtos, de personas de distintas categorías, de distinta condición que están dentro de ese mismo flujo y que es muy difícil hacer una atención diferenciada, con lo cual es importante ponerse verdaderamente en su situación y cuando lleguen a un país de acogida pensar que tienen muchísimo también que ofrecer, no solamente que han sufrido y que están ahí y que tienen necesidades de protección, pero que también tienen mucho que aportar. Una de las cosas que una persona normal, digamos que estamos en un país, podemos hacer es entender esta situación, verdaderamente ponerse en su piel y ir en contra o luchar contra la xenofobia, contra la estigmatización, contra la discriminación, ¿no?, de estas personas y que no haya unos estigmas perjudiciales para ellas. ¿Cómo podemos hacer? Pues, por ejemplo, invitando a las personas comunes de la calle a que entiendan la situación, que se informen qué significa ser un desplazado forzado, qué significa ser un refugiado, qué significa ser una apatridia y qué significa ser una persona que quiere pedir el asilo, ¿no? Y, por ejemplo, lo podemos hacer a través del seguimiento de redes sociales del ACNUR, en la página de ACNUR, y que, por ejemplo, estas personas sensibilicen a sus colegas de trabajo, a su familia, a conocidos, las amistades, colegas, sobre quiénes son estas personas y cómo todos podemos apoyar para poner fin a esas manifestaciones de violencia o género que tienen. Por ejemplo, podemos entender
hablar, que haya una mayor coordinación entre estas personas y su comunidad de acogida. Podemos verdaderamente, como comunidad de acogida, entender, tener reuniones con ellas, promover la participación de estas personas en sus comunidades, ¿no? En los trabajos sociales que tengan, en ir a la iglesia, en entender cómo viven las personas nacionales de esa comunidad y promover verdaderamente un diálogo entre las personas de acogida y las comunidades, perdón, entre las personas desplazadas y las comunidades de acogida, ¿no? Por ejemplo, nosotros hay una iniciativa que se llama Somos Pana en Colombia, que es una campaña de sensibilización y espacios de apoyo donde hay intercambios que favorece el intercambio de personas refugiadas y las comunidades de acogida. También tenemos lo que es iniciativas de comunicación, por ejemplo, como he dicho, el sitio web del ACNUR para que se conozcan los derechos y los servicios disponibles para estas personas dentro de la comunidad, ¿no? Y asimismo, ya con ello acabo, aquellas personas que también vienen con un conocimiento adquirido, con una profesión, también integrarles también en la sociedad, porque tienen mucho que aprender. Hay médicos, hay abogados, hay personas que tienen una maestría, o sea, ver un poco cómo esos skills que tienen, ese conocimiento, puede ser favorecer. En la época de la pandemia, muchos doctores que venían desplazados habían sido integrados en el sistema nacional. En algunos países ayudaron también a los doctores de esas comunidades a apoyar a luchar contra la pandemia. Por eso digo que es información sobre sus necesidades y condición, incluirles en esa sociedad, ir a hacer intercambios entre estas dos comunidades y promover su integración laboral y asimismo ir en contra de luchar contra la xenofobia y la discriminación. Y aquí lo dejaría. Muchas gracias. Gracias, Clara. ¿Qué acción podría hacer una persona común y corriente? Como quizá ustedes saben, pero para quien no, Amnistía Internacional es un movimiento global de millones de personas que se movilizan y hacen campaña para cambiar la realidad de derechos humanos en el mundo. Y en concreto, tomamos acciones, por ejemplo, a través de peticiones online, donde recabamos cientos de miles de firmas, que en realidad son cientos de miles de voces de personas como a las que estamos hablando hoy, que pues es, como digo, alzan su voz para exigir a los estados un cambio determinado, y en este caso tenemos una petición abierta dirigida al Estado peruano, exigiéndole, pidiéndole, demandándole que tome medidas concretas para poner fin a la violencia de género hacia las personas migrantes y refugiadas en el Perú. Y es por eso que yo invito a todas las personas que nos estén escuchando a entrar al sitio web amnistía.org.pe/somos-iguales-que-tú y firmen nuestra petición que, como les digo, llama al Estado peruano a que tome medidas concretas para poner fin a estas violencias que hemos estado denunciando y analizando en esta conversación. Es una acción muy sencilla, es muy rápida y les puedo asegurar que un movimiento global de millones de personas realmente también ayuda a cambiar el mundo. Sí, así es. Emma. Bueno, yo contribuiría un poco a reforzar lo que han dicho mis compañeras, pero también creo que me llevaría al espacio de la cotidianidad. Todos y todas vivimos en barrios, en comunidades donde seguramente hay un vecino, una vecina que ha tenido que huir de su país, y yo nos invitaría a todos y a todas a acercarnos, a conocernos, ¿no? A ponernos en la piel de la otra persona, a preguntar, a conocer sobre su historia, ¿no? Y sobre todo a tejer lazos de amistad, ¿no? De convivencia, el poder ofrecer apoyo a través de redes de cuidados. Muchas veces llegan mujeres huyendo solas con sus niños y sus niñas, tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos y los ponen en una situación que es muy estresante. Cómo contribuir a tejer esas redes entre los vecinos, las vecinas, que puedan apoyar a esas personas que se encuentran en un país donde no tienen redes de apoyo. Pensar un poco en los espacios donde
participamos en la comunidad, club de fútbol, club de madres y padres, grupos de mujeres, y poder brindar y abrir esos espacios para estas mujeres y mujeres jóvenes que llegan definitivamente con la necesidad de ser contenidas emocionalmente. Para mí creo que eso es una necesidad vital. Desde Hayas tenemos también espacios en las redes sociales, brindamos información, porque la información es muy importante. Muchas veces las mujeres desplazadas no tienen la información adecuada y se estresan mucho más porque reciben información que es falsa. Entonces invitamos también a que esa información que estamos socializando en las redes sociales la diseminen, la distribuyan. Cuando hay cursos no para mujeres desplazadas de emprendimiento o grupos para darse apoyo psicosocial. Y por último diría que no pasemos al lado de la violencia si encontramos o escuchamos mujeres que están en una situación de violencia. La violencia es un asunto de todos y todas, no es un asunto privado de puertas hacia adentro. Ayudemos a que esas mujeres encuentren la fuerza y el apoyo para poder denunciar, acompañémoslas si necesitan apoyo de acceder a servicios de atención psicosocial, de salud, y todos y todas podamos realmente garantizar que esa mujer no siga sufriendo violencia en un contexto que no es el suyo, porque es un país en el que está aprendiendo a cómo sobrevivir. Así que ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Gracias. Y Ana Grace, ya para cerrar este encuentro. Claro que sí. Yo quiero también hacer mías todas las propuestas, tanto de María, de Clara como de Emma, pero hacer un llamado a trabajar con hombres y con mujeres, pero invertir en las mujeres. Y eso significa generar espacios y entornos protectores. Eso también significa la solidaridad y la inversión y en el apoyo a las redes de protección generadas por las mujeres, por los movimientos de mujeres y por los grupos pequeños de mujeres en las comunidades que siempre tienen algo que aportar para hacer de esas comunidades de acogida que María mencionaba, ese entorno protector. Y eso también significa, por supuesto, la no naturalización de la violencia contra las mujeres. Si algo nos ha enseñado la justicia de transición en nuestros países tan afectados por los conflictos, es a no naturalizar la violencia sexual, a comprenderla como un arma de guerra, de represión, de persecución. Y sin embargo, los movimientos y digamos toda la movilidad humana está haciendo que la naturalicemos y que la comprendamos como una cuota adicional que las mujeres tienen que pagar para poder ir a buscar, fíjense, protección a otros lugares del mundo. Entonces, quiero hacer el llamado a la no naturalización de la violencia contra las mujeres, a ese entorno protector y, como decía, a invertir en las mujeres. Y aquí, por ejemplo, juega un rol muy importante el sector privado, que muchas veces lo desligamos de todos nuestros procesos. Fíjense que las mujeres en movilidad humana, si tuvieran acceso gratuito, por ejemplo, a redes en el ciberespacio, podrían tener acceso a información, podrían ampliar su acceso a los servicios esenciales, podrían ampliar su acceso a sus propios entornos y a saber de sus comunidades que dejaron atrás. Entonces, el sector privado también juega un papel muy importante, y ante la pandemia y ante el mundo del ciberespacio que llegó para quedarse, ambas cosas, esto también se torna muy relevante. Repito, trabajar con todas, con hombres y con mujeres, pero invertir en las mujeres y poner a las mujeres al centro de nuestras acciones. Muchísimas gracias. Gracias a nuestras panelistas por su participación, por dar a conocer esta realidad a la que se enfrentan mujeres y niñas refugiadas y desplazadas por la fuerza y los riesgos de violencia de género a los que están expuestas. Ahora, ya para cerrar, definitiva, veremos un video en el cual ACNUR y sus socios te invitan a tomar acciones para que tú también puedas contribuir a poner fin a la violencia de género contra las mujeres ya.
Alza la voz en contra del machismo y de la violencia de género. Impulsa la participación de mujeres, adolescentes y niñas forzadas a desplazarse en tu comunidad. Infórmate sobre las causas y realidades del desplazamiento forzado en América Latina y el Caribe. Sensibiliza a otros acerca de los riesgos que tienen que enfrentar las niñas, adolescentes y mujeres durante el desplazamiento y en sus comunidades de acogida. Combate el estigma, la discriminación y la xenofobia que pone a las mujeres y las niñas desplazadas en mayor riesgo de sufrir violencia de género. Promueven que las mujeres que fueron forzadas a desplazarse puedan activamente incorporarse a la economía. Apoya sus emprendimientos. Facilita su acceso al empleo significativo y sostenible. Apoya la educación de las niñas y adolescentes refugiadas, desplazadas por la fuerza y apátridas. Informa a las niñas, adolescentes y mujeres que han tenido que huir de sus comunidades y país de origen sobre sus derechos y los servicios disponibles en sus comunidades de acogida. Si trabajas con una organización humanitaria o institución de gobierno, asegúrate de que todos sus servicios sean accesibles e inclusivos para todas aquellas mujeres que se ven forzadas a desplazarse, de todas las edades, etnias, nacionalidades, identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Dona para seguir fortaleciendo el trabajo para proteger a las mujeres y niñas forzadas a desplazarse y apátridas en América Latina y el Caribe. Detener la violencia contra las mujeres desplazadas, refugiadas y apátridas es tema de todos y todas. Vivir libre de violencia es un derecho humano. Fin a la violencia contra las mujeres ya.